Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Snack Creativo, un espacio en el que mi amiga Ama y yo, mentoras creativas, hablamos de creatividad, de todo lo que conlleva y muchas de las cosas y reflexiones del mundo creativo que tenemos y de nuestras propias experiencias. Ama, ¿qué trajiste el día de hoy como tu snack? Hola querida Gaby. Bueno, yo hoy tenía un poquito de cansancio, un poquito de pereza y traje un café muy colombiano, hecho con maquinita, muy delicioso. Entonces hoy Con me acompaña maquinita. un café. Oye, ¿qué café? ¿Qué café tienes? Estoy probando un café de tostado, que es una marca nacional. Entonces viene café ya molido, listo para preparar como He en matcha. escuchado buenos reviews, ¿sabes? De Delicioso. tostado. Sí, muy rico. Me Qué gustaron. bueno. Yo me traje unas galletitas Choco Chips con mira este empaque tan bonito. ¡Ay, qué cute! Está Es de precioso. Cascabel. Cascabel, que es una marca también colombiana y es muy bonita. Su packaging me Recomendadas encanta. Sí, su y packaging me encanta. O sea, deliciosas. yo entro y es como... Y en Navidad mejor. Sí, de hecho es Sí. delicioso porque venden no solo galletas, sino diferentes como snacks. Creo que yo tengo una caja que era como maní con chips de chocolate que compré también en una Navidad. Ajá, y son de esas cajas que tú nunca quieres botar. Son de esas que uno las coge que para que las indicas, que para los lápices, así, tal cual, no como una mamá guardando cositas. No, y es verdad, el packaging es muy llamativo. Sí. Bueno, el día de hoy vengo con un tema que me ha llamado mucho la atención, especialmente porque me ha venido de diferentes direcciones. Y es como esa conexión casi espiritual que a veces tenemos con la creatividad, ¿no? Y es como cuando estamos más conectados de alguna manera con esa parte espiritual, cosas muy bonitas pasan y como que te fluye muchísimo más y te sientes más centrado, te sientes como más tranquilo, como en paz, pero al mismo tiempo te fluyen las ideas y te fluye lo creativo de una manera mucho más bonita de lo que uno pensaría, ¿no? Y lo digo porque lo estaba viendo que ella me dio una entrevista de Search, de System of a Down, y el man es un teso, pero él es es muy espiritual de alguna manera. Lo estaba entrevistando, ¿te has visto The Office? Ujú. ¿Te La he acuerdas de escuchado, no la Dwight? he visto, pero la he escuchado. Ah, ok, ok. Bueno, Dwight, uno de los personajes, el actor que hace Dwight, ahora tiene un podcast y habla sobre cómo como revolución espiritual que deberíamos tener un poco como para conectarnos más con esa parte y ser un poco más reflexivos. Y entrevistó a Serge, de System of a Down, y tiene una conversación muy interesante acerca de lo bueno que es estar conectado de esa manera y de centrarse un poco más, de conocer, de autoconocerse, de tener un camino espiritual que te lleve como ciertas partes que probablemente tú antes no conocías de ti mismo y que las quieres y las amas y las aprecias, y asimismo eso te permite crear muchísimo mejor. No solo eso, sino también lo que te dije la semana pasada que me estaba leyendo, Cómo arrasar a amar. Ese libro no puede ser más espiritual. Y entonces por eso te digo que me llega por todas partes y uno empieza a decir como, wow, realmente es algo que uno tal vez no habla tanto dentro del mundo creativo, ¿no? Como esa conexión que uno piensa que es probablemente solo con uno, pero puede ser algo más allá. ¿Tú qué piensas? Así es, y me encanta que lo traigas. Recuerdo mucho que creo que la primera frase del libro de Julia Cameron es, la creatividad es un camino espiritual. Y yo recuerdo mucho cuando leí esa frase, Ajá. yo como, ¿what? Porque no es, o sea, cuando tú empiezas a leer un libro que se llama El Camino del Artista, tú no esperas encontrarte ese statement de primeras. Ella lo va desarrollando y claro, uno va entendiendo como que es también una oportunidad de sacarse
todas esas creencias que tenemos de qué es lo espiritual. Porque, como tú dices, no hablamos mucho de lo espiritual en el mundo creativo porque también hay muchas creencias allí con temas religiosos, con el uso de la palabra Dios o de dioses o todo Ujú. lo que hay allí. Y cuando, en particular para mí este libro, cuando empecé a entender su visión de qué era la espiritualidad, yo decía, claro, es que tiene todo que ver con esta creatividad, con esto como misterioso que sucede cuando uno entra en el proceso creativo, ¿no? De no solo recibir la idea, sino de que cuando la vas creando van sucediendo coincidencias, ¿no? Como que parece que algo se alineara y algo sucediera. Y muchas veces tú empiezas el camino con un proyecto y no sabes a dónde va a parar. Y ahí también está ese espiritual, como en ese no saber todo el tiempo que pasa con el Ujú. proyecto, hacia dónde se mueve, qué actores nuevos llegan, qué cambios de giro ocurren. Eso es espiritual. Entonces, me encanta que lo pongas sobre la mesa porque siento que estamos como en un tiempo colectivamente donde estamos empezando a golpear más esa puerta de lo espiritual y empieza a llegarnos, así como tú dices, por todos lados, ¿no? Las películas, inclusive las animadas de los niños tienen ahora un contenido mucho más Mm. espiritual. Si pensamos en Soul, o sea, para mí fue como toda una, como muchas preguntas en una película que es para niños. Ujú. O esta otra película de Wish que lanzaron creo que este año, también como cerca de los deseos y la magia y la creación. Entonces, siento que es una linda invitación a pensarnos cómo cada persona que vive un proceso creativo conecta con eso espiritual, que para mí no es más que conectar con eso que para mí es sagrado en el proceso, ¿no? Como, entonces para mí es sagrado el deseo de crear, para mí es sagrado ese momento a solas para crear o la misma idea para mí es sagrada, ¿no? Como que no hay una única forma de ser, de acercarse a su espiritual y de hecho siento que en ese ejercicio de pensárnoslo, uno se va a dar cuenta de que no hay una única forma, ¿no? Como que todos tenemos, así como todos somos tan únicos y nuestras ideas son tan únicas, eso espiritual en el proceso creativo es muy único, ¿no? Ujú. Recuerdo hace poco que yo le decía a una chica que yo hacía journaling y que cuando yo escribía, yo sentía que me llegaban muchas ideas, como claridades de cosas que estaban ahí como en mis proyectos atascadas y ella me decía, no, a mí nunca me pasa eso. Entonces yo decía, no a todos no todos tenemos la misma forma, no todos tenemos el mismo camino. Otros dicen, no, mi conexión o mi fluir espiritual es cuando estoy caminando, cuando estoy haciendo ejercicio o de la nada, en cualquier momento del día haciendo cualquier cosa. Siente uno como un algo Ujú. ahí que uno no sabe explicar, ¿no? Que uno no sabe ponerle palabras, pero que uno siente que es algo distinto, que es algo especial, que es algo como muy tuyo, que tú dices, lo hablo con alguien y nadie más lo ve como yo lo veo. No sé tú cómo lo ves. Sí, yo siento que últimamente se ha visto un poco más este tema, sin embargo, ya nos hemos encontrado como personas en nuestros workshops que hemos hecho juntas y con algunas mentorías, ¿no? Como, ¿y qué es eso espiritual? Yo no sé cómo conectar con eso, cómo, qué se siente, con qué se come, como, de qué es, ¿sabes? Como no, tanto, aún así que se habla últimamente mucho más, aún así conocemos personas que todavía les cuesta mucho saber cómo esa parte. Y claro, es muy difícil porque lo que tú decías antes, pues se hablaba de Dios y todo eso, que la espiritualidad es algo con Dios y no necesariamente tiene que ser exclusivamente que hablemos de una religión o de dioses o creencias religiosas, sino más bien otro tipo de conexión personal que no necesariamente involucre un ser superior, ¿no? Puede que sí lo sea, pero puede que para ti no. Entonces, me causa mucha curiosidad porque siempre he querido tratar como de explicarles a esas personas como qué es, ¿no? Como cómo se siente, como qué deberías buscar para tener eso, pero realmente siento que es algo que
que es muy difícil de definir exactamente, porque a la final lo que tú dices es algo muy único. Para lo que para mí puede ser espiritual, para la otra persona no. Y yo diría que si vamos a hablar de esos términos, sería lo que más te hace a ti sentir tú, o te hace sentir vivo, te hace sentir lleno, te hace sentir como, como, no sé, como ese calorcito en el que uno se siente abrazado. Y puede que sea uno mismo, porque puede que sea una conexión que uno tiene personal, amor propio que uno tenga si uno realmente no cree en algo mucho más superior, o puede que crea simplemente como en un universo o en una energía o algo así, o en vibraciones, todo ese tipo de cosas que a uno realmente le suenan, porque uno puede buscar y buscar y buscar y va a tener miles de definiciones y puede que nunca resuene con uno. Entonces también es encontrar como, ¿qué es eso que resuena contigo? Pero en verdad, ¿qué es lo que te llena a ti? Como que te llena de luz por dentro. Sería como mi definición de realmente como esa parte espiritual que podemos encontrar en nosotros mismos. Y lo que decías de Julia Cameron, total, o sea, Julia Cameron al principio dice eso y luego dice que hay un dios de la creatividad, que puede que para ti no sea un dios, pero hay algo superior y si uno lo ve así, tiene muchísimo sentido, porque de donde proviene toda esa inspiración que nos llega de la nada, ¿no? De hecho, los griegos tenían y adoraban a dioses que tenían nombre para la inspiración, que ojalá me pudiera acordar en estos momentos, pero realmente se adoraba a esos dioses que te permitían ser creativos y te daban como si fueran las musas de uno. Y, y se ha venido perdiendo por muchos, muchos años y por eso cuando la gente quiere volver a reconectar le cuesta tanto. Pero ¿tú qué dirías que sería como un buen tip para empezar a ese camino de conectar espiritualmente o tener una conexión mucho más fuerte a nivel creativo, a nivel personal? Wow, me encanta esta pregunta. Bueno, yo siento que hay como varias cosas, ¿no? Me gustó mucho cuando tú dijiste, es que es algo que te hace sentir muy vivo, muy como lleno de luz, ¿no? Y yo diría también que es como una energía en la que tú te sientes completo, ¿no? Que tú te sientes como cuando te has comido un postre y tú te sientes como en plenitud, ¿no? Como que te sientes completo. Esa es como también una forma de verlo. Y yo siento que una manera como de aproximarse a esa energía, primero es dejar de pensar que es algo que tú puedes definir en la mente, ¿no? Como sacárselo de ahí porque no va a entrar, no va a llegar por ahí. La mente se construye con las historias que ya hemos vivido, con todo el conocimiento que leemos constantemente, entonces no es probablemente algo que sea fácil de definir en la mente. Para mí es más algo que tú sientes, ¿no? Entonces yo a veces digo, conecta con esos, o sea, como uno puede hacer una revisión a lo largo o de su vida o del día, en el que tú dices, en estos momentos del día me sentí como en paz, como completo, lleno, como alegre. Y pueden ser momentos muy cotidianos, o sea, no tiene que ser ese momento en la iglesia o algo cliché como es que solo meditando o es que solo haciendo yoga. No, para mí también esos momentos cotidianos como sentarse a mirar un atardecer y que tú digas como, ¿qué es este momento en el que me siento como que no puedo creer que exista un atardecer tan bonito y que yo lo esté viendo? Esa sensación para mí es eso espiritual, es como eso que tú no le puedes poner palabras, pero lo sientes. O cuando escuchas una canción y a ti como que se te llena el corazón, no sabes de qué, no sabes, no es una persona que te recuerde, sino te sientes como que el corazón se te engorda un poquito. O sí, cuando estás haciendo o sintiendo algo, para mí los sentidos son una muy buena puerta de conexión con eso espiritual, un olor, un sabor. De hecho,
uno puede empezar a conectar con eso, qué es lo que más te gusta hacer o momentos del día donde te sientes muy en paz, muy a gusto. Puede ser tomándote un café en la mañana en silencio, que tú dices como, este momento es sublime, este momento es como para guardarlo y repetirlo todos los días, ¿sí? Como que no tienes afán de salirte de ese momento. Esa es una buena, también me gusta, como tú no quisieras salirte de ahí, quieres quedarte ahí, te sientes en paz. No te sientes ansioso, no te sientes súper eufórico, no, es un momento ahí pequeñito, como que quisieras encapsular en una botellita también. Ujú. Y eso puede pasar de muchas formas. También a veces leemos un libro y como que una frase adentro nos conecta, o cuando te estás bañando y que tú decías que se siente calorcito, como esa sensación de agua caliente cayendo. Entonces, para mí es mucho más cotidiano porque eso también es creativo, ¿no? Es como que tú estás tan atenta observando el día a día y cómo te estás sintiendo con eso que estás viviendo, que te das cuenta que ahí no solo está la creatividad, sino el espíritu, como junticas las dos cosas. O de pronto se te ocurrió preparar una cena porque querías sorprender hoy a alguien y estabas ahí como tan contenta haciendo esa cena y que te quedó del sabor delicioso y que al final todos estaban contentos de lo que hiciste y ahí también te sientes como Ujú. con el corazón llenito. Ahí ya para mí también está el espíritu, son esos momentos que Ujú. no puedes explicar sino sentir. Así lo veo Sí, yo. yo creo que, y escuchándote, me recordó como mi mismo proceso cuando empecé a como un camino muchísimo más espiritual. Em, y siento que el tip que uno puede dar como más cercano es estar presente. O sea, cuando uno está presente, concentrado en el ahora, haciendo lo que está haciendo, ahí es cuando uno más siente esa conexión porque no estás pensando ni en el futuro, ni en el pasado, ni en la ansiedad, ni en la depresión, ni en los problemas, ni en el estrés. Estás aquí en el ahora disfrutando de tu compañía contigo mismo, haciendo lo que sea que estés haciendo. Y yo creo que de ahí es por eso que la creatividad o las actividades creativas nos ayudan tanto a encontrar ese camino, porque a la final, cuando uno está en ese tipo de actividades, es cuando uno está muchísimo más presente. Cuando tú te pones a hacer alguno de tus hobbies que te guste en cuanto a creatividad, sea pintar, sea tejer, sea cocinar, sea escribir, uno está muy presente. Y ahí es cuando uno empieza a tener como esta sensación de wow, como de flow, como que estás en otro mundo. Y ahí es cuando uno puede ver como esos visos de esto es lo que significa un camino mucho más espiritual, como una conexión divina, por así decirlo, porque a la final, lo que decías, no tiene que ser simplemente cosas como la meditación, pero cuando uno medita, uno tiene que estar presente, porque uno se concentra en el aquí, en el ahora, en la respiración, eso es lo que a uno más lo conecta. Y cuando uno está haciendo ese tipo de actividades, sobre todo si tú estás haciendo lo que amas en cuanto a creatividad, diseñando, em, dibujando algo, lo que sea, uno prácticamente está meditando. Por ejemplo, cuando se escriben canciones, muchos artistas dicen como, no, yo me enfoco y a mí me llega eso porque llego en otro mundo y no sé de dónde, pero me llegan las letras o en una novela o cuando uno está haciendo alguna actividad de pintura, por ejemplo, o el mismo arte. Entonces, yo creo que ahí está, o sea, digamos que me hacía muy difícil cómo explicarlo, pero mientras te escuchaba yo decía, puede que sea por ahí, ¿no? Es esa presencia que nos permite tener esa conexión y cuando uno más está presente es cuando uno puede más ejercitar su capacidad de crear, su capacidad de idear y de crear cosas muy bonitas, porque vendrán de algo muchísimo más allá que uno no comprende, pero nosotros simplemente somos como la vía, ¿no? Como la herramienta para que lleguen a transformarse a la vida real y aunque no entendamos de dónde nos llegaron esas ideas
o por qué salió de nuestro ser, tenía que salir por alguna razón, y de ahí es cuando uno dice, sí tiene algo de espiritual todo esto, y es muy bonito. Ay, me encanta cuando dices como que esa práctica creativa sea un momento meditativo. Y yo creo que ahí es donde se unen, tal como tú dices, cuando uno medita, uno está como, ¿cuál es su foco de atención? La respiración. Pero ¿qué tal si hacemos como una meditación creativa en la que tú te sientas a dibujar, a pintar, a armar un rompecabezas y estás tan ahí que empiezas a como a conectar, no con lo que dice la mente que deberías estar haciendo, o con el pasado, con el futuro, sino ahí en ese momento, como que conectas con esa voz del corazón o con lo que realmente quieres hacer o quieres ser en el siguiente momento en que termines de hacer eso. Entonces ya las ideas no vienen desde un lugar de tengo que hacerlo, debo hacerlo o el siguiente paso me toca o el plan, sino es como si una voz más sabia te dijera, no, mira, como dedícate a este momento y luego vas a hacer esto, ¿no? Es como encontrar otro camino para recibir esas ideas. ¿Sí? Es como si abrieras esa puerta en ese momento presente que te dice esto es lo alineado, lo coherente, el siguiente paso. Entonces me encanta cómo lo planteas, como una meditación creativa en el presente, así como muy cotidiana y que creo que está al alcance de todos y tal vez hay muchas personas que dicen, yo intenté meditar y no me funcionó. Y yo los entiendo porque meditar no es para todo el mundo. Y ahí vuelvo al punto que decía al principio de que cada uno pueda empezar a explorar lo que siente que lo lleva a ese tipo de momentos de conexión, de presencia, en el que tú dices, estaba tan en esto que yo no pensé ni en mis problemas, ni pensé en lo que me pasó ayer, ni pensé en lo que va a hacer mañana. No, estaba tan ahí, de pronto conversando con una amiga, que estabas ahí, ese era tu momento presente. Entonces te das cuenta que tener conversaciones cotidianas profundas es tu práctica meditativa diaria. Y ahí, Sí. y es como recordar esa sensación, como cómo me sentía yo ahí. No, conectada, relajada, tranquila, que podía solucionar todo, que tenía como claridad mental y fue que en una conversación. Entonces también creo que esa es una muy buena, ¿cómo se dice eso? Como práctica cotidiana, esa meditación creativa. Total, y además que hay muchas cosas que te pueden motivar de una conversación. Yo siento que a veces con los amigos no nos damos cuenta del valor que tiene hablar con nuestros seres queridos porque a uno lo llena muchísimo, ¿no? Sobre todo si son conversaciones como de valor, incluso si no son de valor, pero sea chismecito, no termina, como que rico, ¿no? Como que chévere poder adelantar cuaderno o hablar de lo que sea. Y siento que es también buscar esa sensación del después, ¿no? Como estamos en el presente, estamos en ese momento meditativo, sea una charla, sea una actividad, ¿cómo nos sentimos después de que se acaba, no? Porque normalmente cuando se acaba uno termina así como fresco, como, qué chévere, como incluso si fue cansado, pero tú terminas como con más energía porque te recargó haber hecho esa actividad y haber conectado con esa parte que probablemente no puedas conectar todo el tiempo porque no siempre se puede. Pero estoy súper de acuerdo, digamos, esos son los momentos y creo que es clave lo que dijiste hace poquito, que es los sentidos te ayudan un montón. Y si uno quiere empezar a experimentar como más presencia, sería concentrarse en eso, porque además es a través de nuestros sentidos que nuestra mente, nuestro cuerpo adquiere información y lo procesa en el cerebro. Y es cuando ahí nosotros podemos crear muchas más ideas. Cuando estamos presentes, salimos a un parque, miramos los árboles, empezamos a detallar. Normalmente vivimos en la inercia, en lo cotidiano, no nos fijamos en nada, pero cuando nos ponemos presentes a notar cómo la luz del sol refleja en las hojas y te das cuenta cómo tienen como estas formitas debajo, y tú dices, wow, qué bonito, ¿no? Y puede que eso más adelante te dé una idea para algo.
puede que si eres arquitecto te dé una idea para una construcción biosostenible de alguna manera, ¿sabes? Y es desde esa presencia, esa conexión que uno puede influenciarse de tantas cosas que no tiene que ser busca en internet inspiración en Pinterest, cuando muchas veces la inspiración está afuera, ¿no? O está en el mismo lugar en el que nos encontramos, en el entorno que vivimos todo el tiempo. Y ponerse en esa situación de, bueno, concentrarse, estoy aquí, ¿qué tengo? Y experimentar con crear cosas nuevas, ¿no? Con esa información que ya tenemos, que nos llega de los sentidos. Y siento que es una actividad súper bonita, sobre todo para entrenar la creatividad y ver cómo puedes crear un montón de cosas. Y viene desde esa conexión, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, pero me llena muchísimo porque me inspira demasiado el hecho de que empecemos a conectar mucho ese aporte, porque cuando empezamos a crecer, nos desconectamos un montón de eso. Siento que cuando somos niños lo tenemos por default, y solo lo vemos cuando tenemos niños cerca, pero a nosotros mismos se nos olvida. Entonces también como retomamos de nuevo conectarnos con nuestra parte creativa, con nuestra parte espiritual, que es prácticamente uno solo. Así es. Ay, me encanta porque ahorita que lo dices, siento yo, voy a lanzar una afirmación de la que no tengo verificación, pero podría uno decir que conectar con esa parte espiritual es volver a conectar con esa inocencia de cuando éramos niños, porque siento que también eh, esa posibilidad de estar presente, de observar con curiosidad lo cotidiano, es muy inocente, ¿no? Es como poderse maravillar y sorprender de cualquier instante pequeño, fugaz, y eso como tú dices, lo traíamos de fábrica y lo olvidamos. Entonces, de alguna manera, volver a esa conexión espiritual, esa parte como a la que no le podemos poner un nombre explícito, se siente como cuando eras un niño conectando con lo que encontrabas en el mundo. Estabas tan presente jugando que tenías muchas ideas y se te ocurrían un montón de cosas. Y para que eso ocurriera, tú como niño no te cuestionabas si era una idea lógica o no. Era tu imaginación volando, era como tu capacidad de asombro de decir, wow, qué colores tan lindos, qué luz, o sea, te sorprendías por muchas cosas. Entonces, de alguna manera, para mí, ahora que te escucho, sí, conectar con ese lado espiritual también es conectar con esa misma inocencia que teníamos, que nos cuesta, y porque como que uno crece y cree que debe dejar de lado esa imaginación, y entonces desconectamos la espiritualidad, la guardamos en el cajón porque cuando nos hacemos adultos ya no está tan integrada en la vida adulta esa espiritualidad. Y es como, no, guárdenla porque ya no se usa. Y es el momento de decir, no, sí la usas, vuélvela a traer, vuelve a conectar, y sobre todo siento que requiere práctica, ¿no? Como que no te rindas tan fácil si las 3 primeras veces se siente incómodo, como que no lo logras, porque es de prácticas, como cuando aprendes otra vez a usar un músculo, necesitas como ser paciente al principio. Yo recuerdo que cuando yo volví a pintar, fue como, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy perdiendo el tiempo. Debería estar trabajando, debería. Y fue como, no, regálate este momento simplemente para ti, de volver a escuchar una canción sin mayor pretensión que la de gozarla, o de dibujar sin juicio, ¿no? Como te puedes equivocar, nada, esto no es para venderlo, esto es simplemente para conectar con esa parte espiritual, es para conectar con esa inocencia, y desde ahí es que uno empieza a disfrutarlo un poco más, como decir, ay, qué rico tener estos 5 o 10 minutos para mí, con esta práctica en la que conecto con el presente, juego un rato con mis colores o con mis dibujos o con la práctica que quieras, pero me presento a diario, porque es muy fácil que en la cotidianidad, con tantas cosas en las que nos ocupamos, al final digamos, esto es lo último que quiero hacer del día, y no, deberíamos empezar a priorizarla porque nos nutre muchísimo. Es como esa
práctica cotidiana que te llena el combustible de la energía, la imaginación, la creatividad. Entonces debería ser parte prioritaria como bañarte los dientes, dedicarte 5, 10, 15 minutos, si tienes el tiempo, si puedes hacerlo. Sí. Elígela e inclúyela para poder nutrir esa creatividad. Creo que esa es como la manera de decirlo. Si tú quieres de verdad potenciar tu creatividad, empieza a ser constante con esa pequeña práctica cotidiana que tú puedes elegir de entre todo lo que hemos conversado y que se puede considerar como una práctica creativa espiritual. Sí, siento que desde la práctica es que uno empieza a sentir ese tipo de cosas, ¿no? Porque es muy fácil abandonar. Entonces, si uno abandona, pues nunca llegas a tener ese tipo de sensación. Y si realmente la quieres conocer, eso requiere trabajo. Y si uno quiere, así sea solo por mejorar las habilidades, yo creo que por default encuentras algo que te llena el espíritu desde eso. Porque lo que tú decías es muy cierto, ¿no? Eso que lo dejamos de lado cuando crecemos. Y eso lo hablamos en el episodio del juego, ¿no? Como cuando estamos grandes, es como ya no deberías estar haciendo eso, ya estás muy grande, ¿no? Pero cuando uno se pone a hablar como mentor, como facilitador, uno se empieza a dar cuenta que las personas cuando eran más felices, cuando más conectaban consigo mismas, eran cosas que hacían cuando eran chiquitos. Por ejemplo, me pasa mucho que he escuchado varias personas que dicen es que a mí me encantaba dibujar. Y yo cuando dibujaba, mejor dicho, me concentraba y era como mi lugar seguro y yo era feliz. Y lo dejé de hacer. Entonces están volviendo a retomar esas actividades que antes los hacían sentir tan completos para volver a sentir esas cosas ahora, porque como los dejamos de lado, se nos va un poquito de ese espíritu que lo estaba necesitando, ¿no? Es esa actividad que siempre nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué necesita tu espíritu? Y ahí es cuando mucha gente se corcha, porque es como, ¿y qué es mi espíritu? ¿Sabes? Como, no sé qué necesita, pero realmente es, ¿qué es eso que te falta para llenarte, que te sienta tan, como tan a gusto estando acá presente, ¿no? Estando en esta realidad, en tu realidad. Entonces, yo creo que sí, ¿qué tal si damos algunas como actividades que podríamos hacer como para empezar a conectar un poquito más con esa parte? Diría que lo de estar muy presente sería uno de esos ejercicios que uno puede hacer para empezar. Si lo que tú quieres hacer es encontrar un poquito más de conexión espiritual, estar presente sería como el go-to para empezar como espiritualidad 101, estar presente, empezar a concentrarse en el entorno en el que uno está, eh, en, en, en lo que siente el cuerpo, en lo que sienten los sentidos, en lo que observas a través de tu ventana, a través de cuando caminas. Son esos pequeños momentos en los que tú puedes estar ahí. O empezar a hacer eso que antes te llenaba un montón y lo dejaste de hacer por algún X o Y razón y empezar otra vez. Y como decía Ama, como darle disciplina a eso, ¿no? ¿Tú qué más agregarías? Bueno, aparte de esas, yo también como, más que es un tip, más que una actividad en concreto, es como pensar en eso que nos da curiosidad. Hay una Hmm. frase que es seguirle el hilo a la curiosidad. Entonces, como preguntarme, hoy, ¿qué me causó curiosidad? Puede ser un tema, puede ser una banda que escucha, o sea, hay muchos temas que nos dan como, ay, qué rico saber un poquito más de eso, qué rico probar un poquito más de eso y que lo hagan, ¿no? Como es que me causó curiosidad una película que escuché, entonces regálense la oportunidad de ver esa película. O es que hace rato he escuchado que una clase de tal cosa, no sé, de danza africana, entonces voy y me regalo ese momento de curiosidad y que Ujú. observar, eso es súper importante, ¿no? Porque es parte como de ese autoconocimiento de ir dándome cuenta que sí, que no.
donde la curiosidad se siente como wow y donde es como, no, definitivamente ahí no era. Entonces, observar mucho que sí, que nos gusta, ¿no? Como que sí, que nos va moviendo en el día a día, de seguirle el hilo a la curiosidad. Entonces, es como ese seguirle el hilo a la curiosidad, la observación. ¿Y qué más pondría yo? Aparte de la constancia, sería muy chévere como tener un partner, una accountability partner, De al que le acuerdo. puedas compartir que estás intentando hacer este tipo de ejercicios. Yo insisto, y creo que lo hablamos en el episodio pasado, de tener una comunidad o alguien que te apoye hace que esto sea más fácil, ¿no? Porque volver a conectar con algo con lo que uno no ha conectado en mucho tiempo es fácil de abandonar. Eso es como ir a querer hacer ejercicio cada comienzo de año. Es mejor si uno Sí. tiene un partner que te está recordando, o que te da ideas, o que dice, ay, yo también quiero, acompáñame tú a mis actividades de curiosidad. Ujú. Y le agregaría una más que tal vez es retadora para muchos y es tener momentos de soledad deliberada. O sea, que tú elijas irte a ver una película tú solo, que tú elijas pasar un momento tú solo, irte a tomar un café, un helado, pero elegido, ¿no? Como hoy elijo que quiero estar a solas conmigo, a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Como también tener esos momentos donde uno esté solo a ver qué ocurre, como qué tal sea rico estar solo, qué tal se sienta como hay algo de magia aquí en este momentico y elegirlo y hacerlo. Tal vez caminando, yendo a leerse un libro a un parque o simplemente como ir a dar una vuelta solos. Elegir Ujú. esa soledad deliberada, dice una amiga. Entonces serían Sí, mis sabes que tips. pensando en eso, siento que cuando uno empieza a trabajar en el estar solo, empiezas a abrir puertas hacia esa parte espiritual de alguna manera, porque estás contigo mismo y eso requiere tener algún tipo de conexión, porque ahí es cuando tú te preguntas, estoy solo, pero no realmente, estoy solo físicamente, pero cuando uno se siente como estando solo, uno no se siente en soledad, que es diferente. Y yo creo que es en esos momentos cuando uno está consigo mismo que uno puede abrir las ventanas o puede abrir las puertas de que venga a mí algo de más allá, ¿sabes? Como algo que yo pueda observar o algo como que me traiga muchísimo más reflexión o que me ayude a superar muchas más cosas, ¿no? Es cuando uno está solo, sobre todo, bueno, esto hablándolo en parte de la meditación, ¿no? Como que te obliga a aceptar muchas cosas que uno no quiere ni pensar. Y es por eso que estar solo a veces cuesta muchísimo porque eso quiere decir que estás tú con tu mente y te hace recordar un montón de cosas que probablemente no quieras. Y cuando uno empieza a sanar esa relación, dices como, bueno, recuerdos vengan, aquí los espero, golpéenme, que yo con todos los brazos abiertos los vengo a abrazar, a aceptarlos. Y ahí es cuando uno empieza a ver un cambio. Entonces, de acuerdo, siento que hay muchas cosas que uno puede empezar a hacer en cuanto a la creatividad. Definitivamente es abrirse, dar el salto de empezar algo que realmente te llame la atención, lo que tú decías, la curiosidad nos puede llevar a muchas cosas, sobre todo cuando uno está en esa etapa en la que no tengo ni idea qué me gusta, no tengo ni idea qué hacer, no sé qué me apasiona, no sé qué me llena. La curiosidad es la mejor herramienta. Como, bueno, puede que esto no te mate, pero investigalo. Que la danza africana te causa mínimo de curiosidad y vas y luego te empieza a llenar porque ves todo el entorno, todo lo que significa o lo que conlleva para ti físicamente y por eso ya se vuelve algo que te emociona. Entonces, eh, sí, diría que empezar de alguna manera, pero empezar. Sí, empezar y no temerle como a esa conexión espiritual que se abre. Puede ser desafiante, pero Sí, es una gran oportunidad de empezar a sentirnos completos y a sentir que la vida completa, o sea, la vida tal cual como la tenemos, con nuestros problemas y retos, tiene sentido porque ahora existe ese espacio de ujú, conexión interna que nos da
como tú decías, que no te sientes realmente solo, estás acompañado internamente en todo eso que te pase, bueno o malo, como que empiezas a sentir esa firmeza interna de hay un algo más, una energía más que me acompaña todo el tiempo y que con esa visión que me regala puedo empezar a navegar los proyectos, los retos de una manera creativa, distinta, con apertura. Entonces para mí también es eso, abrir esa puerta. Sí, y ya como conclusión diría como ver más allá de lo que suena hablar todo esto, porque muchas veces la gente es como, ay, qué hippie. Me ha pasado. Y mucha gente tiene como esa percepción, ¿no? Que esas cosas espirituales, esotéricas, ese tipo de cosas son súper hippies. Pero cuando uno le quita esa barrera o ese prejuicio de que es algo negativo o algo aburrido o algo cliché, wow, el valor que le puede traer a uno. En serio, cuando uno se atreve a derribar ese tipo de adjetivos, ese tipo de etiquetas, le pueden abrir a uno la visión de una manera que uno ni lo puede entender. Entonces, qué bonito episodio. O sea, este tema me llena mucho porque para mí eso, encontrar ese camino me cambió la vida. Y aunque es todo un trabajo, porque obviamente eso no es, ay, ya, sigue siendo un trabajo para toda la vida, al menos uno ya sabe que se siente un poquito y cómo puede volver a eso cuando lo necesita. Entonces, pues nada, esperamos que este episodio les haya gustado, aunque haya sido muy reflexivo. Nos vemos en otro episodio de Snack Creativo y síganos en nuestras redes de @casacreama y @flipeocreativo para que estén pendientes de lo que compartimos. Así es, chao, chao. Chao.